canta Dios, es tu presencia la que nos va a salvar. Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RBA 957 para vivir mejor. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa que habitualmente hacemos todos los miércoles con el padre Rubén Melchior y quien habla, Néstor Ojeda, desde FM Buen Anuncio en la parroquia San Roque, programa que se emite también por las redes de YouTube y Facebook. Y también aclarar que hay gente que lo escucha solamente, hay gente que lo escucha y lo mira a través de las redes, ¿no? Hoy la técnica permite esto, ya no es solamente una emisión a través del aire como antiguamente se hacía. Y hoy vamos a tratar de un tema en particular que tal vez merezca seguramente una futura causa de santidad. Es reciente el fallecimiento de esta persona, la hermana Cecilia María de la Santa Faz, murió en el año 2016, pero nos dejó un mensaje de mansedumbre, de templanza frente al dolor, 6 meses de padecimiento, de un calvario, ¿no? Un vía crucis en su vida, y se despidió de la vida terrena a los 42 años de edad. Vamos a estar en contacto con una entrevista que le hiciéramos a la madre priora del Carmelo de Santa Fe, hermana María Magdalena. Pero antes de esto, y por supuesto saludando a toda la gente que nos escucha y a su vez nos ve, el padre Rubén nos quería hacer una introducción que me parece muy aleccionadora sobre el sentido del dolor. Sí, muy buenas noches. Nosotros al hablar de personas de los santos de la puerta de al lado estamos pensando en gente que ya se murió, ¿no es cierto? Entonces a veces hablamos de cómo enfrentaron ellos la muerte y hablamos también casi nada de lo que genera alrededor. En el caso de una familia es desgarrador la muerte de un ser querido, por más santo que sea, ¿no? Y en el caso de las congregaciones, como en este caso que vamos a ver de las carmelitas, se crea un clima así de familia en el cual la muerte de uno es una muerte de un familiar directamente, ¿no? Pero claro, la persona que muere creyendo en el resucitado y las personas que están ahí viven también de eso. El Papa en el documento de la Amoris Laetitia, hablando de cuando la muerte clava el aguijón, él nos decía que no nos podemos quedar con los muertos. Nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren y la fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. La Biblia habla de un Dios que nos creó por amor y que nos ha hecho de tal manera que nuestra vida no termina con la muerte. Eso parece una verdad requete contrasabida, pero sin embargo hay gente que le tiene miedo a la muerte y la muerte no llegó. Para el común de la gente, padre, la muerte o hablar de la muerte es algo repugnante, genera miedo, terror. Y lo mismo pasa con la salud. La gente pide la salud, pero está bien que uno sea sano físicamente, pero bueno, ¿no? Y la enfermedad no es una desgracia, es una situación de la vida, y que asumido con este dolor como lo asumió ella, es realmente santificador e intercesor de un montón de bienes que nosotros lo vamos a ver en el cielo. Pero a veces uno dice, lo que yo quiero es salud y trabajo, ¿viste? Y voy a decir, pero mejor
tener salud interior para poder, aún en la enfermedad y en el dolor, ser bueno y hacer el bien. Hasta el final se puede estar haciendo el bien. Por eso no vayan a pensar que nosotros somos tétricos en el programa y hablamos siempre del tema de la muerte, sino que estamos conscientes de que la vida se ama profundamente cuando yo sé que me voy a morir también, ¿no? Entonces me preparo para ese momento, pero no vivo de acuerdo ni a la muerte de mis seres queridos mirando para atrás, porque eso no es un homenaje que le hacemos a los muertos, ¿no? Para nada. Tenemos gente que amar acá hoy, en el hoy presente. Quería aclararlo nomás simplemente. Me parece muy bien, pero y antes de ir a la nota, yo te quería comentar, padre, que llama la atención, adentrándonos un poco en la vida monástica, que en el caso particular mío conozco muy poco, llama la atención la cantidad de vocaciones que tienen, creo, comparándolas con las vocaciones con lo que son de otro tipo, en el caso de nuestro, el sacerdocio, la vida de relación, no la clausura, y la cantidad de carmelos que hay en Argentina, cerca de 30, ¿no? Por ahí, recordando que el domingo pasado estuvimos hablando de las vocaciones, con el Domingo del Buen Pastor, por ahí nos sorprendemos que hay muchas vocaciones, especialmente para la vida monástica y en este tiempo que vivimos. Sí, y además es una de las vocaciones que menos se entiende, porque ellos se encierran y se ponen a rezar. Y vos decís, ¿están desconectados? No, si tienen fe y todo. Tienen seguidores, un montón. Conocemos un poco más de cómo es la vida monástica y también sobre la vida y el testimonio de la hermana Cecilia María de la Santa Faz. Gracias por compartirlo con nosotros y adelante. Mientras veníamos preparando este ciclo de programas a través del tiempo, que lo iniciamos no hace tanto, surgió la vista y el recuerdo de una religiosa que nos sorprendió, nos conmovió, nos tocó muy profundamente. Me refiero a la hermana Cecilia María de la Santa Faz, pero yo le había propuesto a la hermana María Magdalena, si no me equivoco, que primero hiciéramos, con todo el respeto que merece un convento, un carmelero, no sé, una especie de visita virtual, pero por lo menos conocer cómo viven las hermanas, la congregación, cuál es el hábito de vida, porque por ahí hay que romper mitos. La gente en el mundo, nosotros los laicos católicos conocemos poco y la gente en el mundo conoce menos, y qué importante que usted me cuente cómo es la vida diaria en el Carmelo de Santa Fe. Bien, bueno, para explicar la vida diaria primero tendría que decirte cuál es nuestro carisma, ¿no? Sí. Y nuestro carisma un poco está centrado sobre todo en la oración, ¿no? En el trato de amistad con Cristo. De eso se alimenta nuestra vida diaria. Por eso es tan importante en nuestra vida 2 horas de oración. Tenemos una a la mañana y otra a la tarde. Y a la vez es muy importante la dimensión, bueno, además en la parte de la oración, la liturgia de las horas, que está repartida en distintos momentos del día. Y también muy importante es la dimensión fraterna en comunidad, ¿no? La vida comunitaria. Y por eso nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, que es nuestra fundadora, hizo como un equilibrio en nuestra vida. Por un lado, el tiempo dedicado a la oración y el tiempo también de recreación que llevamos juntas, ¿no? De encuentro, de un compartir juntas. Entonces tenemos 2 horas de recreación también, una a la mañana y otra a la tarde. Y ustedes representan un brazo fuerte. Yo el otro día le decía que ustedes usan un poco la roca de la oración de la Iglesia, porque si bien los sacerdotes tienen su breviario, los propios laicos, hay breviarios, pero a veces los utilizamos poco, ¿no? O no rezamos todo lo suficiente, y ustedes no están haciendo más que una compañía, van caminando a los otros lados, rezando por lo que nosotros estamos omitiendo de rezar y ponernos en presencia del Señor, que es tan importante en la vida diaria. Sí, sí, en realidad nosotras, con respecto a los sacerdotes y a las monjas que son de vida activa y que tienen apostolados, nosotras decimos, ellos están en la línea de fuego y nosotros en la retaguardia, ¿no? Acompañando con la oración.
Y también los laicos comprometidos también están en la línea de fuego, ¿no? Y bueno, y nosotros por detrás, sí, acompañándolos con nuestra oración. Ese es el sentido de nuestra vida contemplativa, porque en nuestra vida no tenemos apostolado. Hermana, pero la vida diaria también se compone de visitas, porque imagino que tendrán también gente que le debe llevar productos para hacer el sostenimiento o el manejo diario del Carmelo, desde alimentos y otras cuestiones básicas también, ¿no? Imagino que algún tipo de visita se puede realizar, pero siempre, por supuesto, hay ciertas restricciones. Yo me imagino, o he visto, la verdad que le confieso, nunca visité un Carmelo, quisiera hacerlo en breve, si Dios quiere. Tengo alguna invitación, pero siempre vemos esa reja, ¿no? Que ustedes participan, por ejemplo, de las misas a través de una reja, ¿no? De esa forma también ustedes se ponen en contacto con familiares, personas que los van a visitar. Sí, sí, exactamente. Sí, nuestras familias pueden venir a visitarnos una vez al mes. Y después está los laicos, bueno, la comunidad de nuestra capilla, en algunas grandes fiestas que tenemos, por ejemplo la del Carmen o la Santa Madre Teresa de Jesús, ahí pues la posibilidad de que los laicos que allegados a nuestra comunidad puedan venir a visitarnos al locutorio y vamos toda la comunidad. Y después también la gente se acerca porque nosotros también una dimensión importante de nuestra vida es el trabajo, porque vivimos de la providencia y también del trabajo de nuestras manos. Entonces la gente también se acerca a comprar nuestros productos o las obras artesanales que realizamos. Y entonces ahí... Perdón, el convento Carmelo ocupa un lugar importante, por lo menos es grande ahí en Santa Fe, además de lo que es la parte construida, tiene un predio, digamos, al aire libre. No tan grande en realidad, en total todo sería media manzana, estoy siendo generosa, pero igual tiene un jardín, sí, para nosotras está bien, pero tampoco es que sea tan grande. Hermana, y también ustedes se dedican a la música, por lo que yo sé, tocan instrumentos, se reúnen, confraternizan. Sí, sí. La música, el canto, siempre le dimos mucha importancia a tratar de realzar y de vivir la liturgia, ¿no? La celebración de la Eucaristía, tratar de lo posible de nuestra parte, lo mismo la liturgia de las horas cantadas, bueno, poder realzarlo, poder vivirlo así con la mayor entusiasmo y devoción, ¿no? Que podamos. Entonces sí, le dedicamos, ¿no? Tenemos una hermana acá que le gusta componer cantos, entonces eso ha ayudado mucho, y hermanas que tocan instrumentos. Y bueno, y tuvimos en su momento, y todavía sigue viniendo mucho más esporádicamente, un profesor de canto que nos ayudó mucho en todo lo que es la técnica de canto y de vocalización. Hermana, perdón, le pregunto, en el caso de ustedes, ¿hay laicos que los acompañen en una tercera orden o en ese caso no existe? Sí, tenemos un Carmelo seglar y sí, realmente son nuestras hermanas y hermanos muy allegados y siempre están ahí con una disponibilidad incondicional para lo que nos necesitemos nosotras, ¿no? Hay un vínculo muy fraterno y muy cercano con ellos. También están en varios lugares de Argentina y también en el resto del mundo. Específicamente en la Argentina, ¿en qué otros lugares están? Bueno, en realidad en todos los continentes estamos presentes, los Carmelos. Así que sí, por todos lados. Acá en Argentina somos más o menos 30 Carmelos. Pero sí, incluso hay presencia del Carmelo en tierras musulmanas, ¿no? Por ejemplo, en Tánger, es un ejemplo, donde es poquísima la presencia cristiana, pero bueno, ahí hay un Carmelo. Un Carmelo que no puede tener vocaciones autóctonas, naturalmente, porque ahí la mayoría es musulmana,
pero entonces está constituida una comunidad con hermanas de distintos países, digamos, ¿no? Para mantener esa presencia viva. ¿Y la Casa General dónde se encuentra? En Roma. En Roma. ¿Y ustedes están en contacto todos los carmelos con la Casa General? Sí, hay un vínculo muy estrecho con los frailes, porque en realidad somos una familia, la familia teresiana, constituida por frailes, por monjas y por los seglares. O sea que ustedes periódicamente tienen esos encuentros donde se va marcando el rumbo de la congregación. Exactamente, sí. Sí. Y cada vez la Iglesia lo está propiciando más, esta posibilidad de encuentro, que no seamos carmelos aislados, que no seamos monasterios aislados, sino hijas de la Iglesia, como quería la Santa Madre. Y para eso que sí, estrechemos más los vínculos entre los monasterios y con los frailes. Hermana, respecto a las vocaciones, usted sabe bien que en el día de ayer recordamos el Domingo del Buen Pastor, ¿no? Que tiene que ver con las vocaciones religiosas, sacerdotales. ¿Cómo se generan las vocaciones para el Carmelo en este tiempo tan particular donde no hay tantas vocaciones? Tenemos que rezar mucho los laicos y la Iglesia entera por las vocaciones, sobre todo los sacerdotes, porque si no tenemos sacerdotes no podemos celebrar la Eucaristía, ¿no? Y en el caso de ustedes también son nuestro brazo derecho, yo podría decir. ¿Cómo se van dando las vocaciones para el Carmelo? Bueno, las vocaciones se están presentando ahora a través de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos Facebook, entonces por allí varias se han conectado. Y también, bueno, en nuestra ciudad, los sacerdotes, ¿no? Que son muchas veces los que reciben las inquietudes vocacionales, los sacerdotes de nuestra ciudad o de otra parte, las derivan, ¿no? En nuestro monasterio. Hermana, ingresar a un Carmelo es una pregunta, no sé si difícil o difícil de interpretar. Para una joven que viene del mundo, que tal vez con una vocación, porque yo que imagino que hay muchísimos de nosotros que hemos tenido la vocación de una vida más comprometida con Cristo y con la Iglesia, y a veces el mundo nos ha llevado para otro lado. Pero con el tema del ingreso a un Carmelo, que es una clausura, ciertas restricciones en la vida en común, que también hay que llevar, armonizar, equilibrar e ir creciendo a través del tiempo en esa vida de fe. La gente del mundo dice, pero es un renunciamiento, pero ¿es así un renunciamiento o es una vocación que se vive en pleno y no significa de ninguna manera un renunciamiento? Sí, supone un renunciamiento, pero esto del Evangelio, ¿no? Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, campos, ¿qué recibiremos a cambio? Y el Señor le dice, el 100 por 1, ya aquí en este mundo. Y esa es un poco la experiencia nuestra, ¿no? Sí, renunciamos, claro que sí. Renunciamos a formar una familia, renunciamos a nuestros padres, porque bueno, nuestra vocación es así de clausura, entonces no tenemos tanto vínculo con la familia. Y bueno, pero a la vez uno experimenta que recibe el 100 por 1, ¿no? En padres, en madres, en hijos, en hijas. Bueno, lo va experimentando. Por lo menos lo vimos tan claramente, por ejemplo, con la hermana Cecilia María, ¿no? Es como si se hubiera descorrido un telón, porque como nosotros eso nos enteraremos allá en el cielo, cuántos hijos o hijas hemos tenido. Pero a ella es como si se descorrió el velo, ¿no? Ya en su enfermedad y próxima a su muerte, y después de su muerte, cuánta gente se siente tan cercana a ella. Y ahí uno ve que se cumplió la palabra del Señor, ¿no? El 100 por 1, aquí en la tierra y en el otro. Y del otro lado. Madre, precisamente ahora queríamos hablar porque de alguna manera, no digo forzada, pero el hecho, bueno, fue una noticia triste, pero a su vez es una redención. Ella está viviendo su Pascua. Me refiero a la hermana Cecilia María de la Santa Faz. Así ustedes le pusieron le completaron el nombre.
y creo que fue un anticipo providencial la Santa Faz, y creo que en ese año 2016, cuando, usando un término que hoy está muy de costumbre en las redes sociales, se viralizó esas fotos de sus últimos tiempos de vida, casi su agonía, creo que conmovió al mundo entero. Muchos pensaron que era algo falso, un montaje, y era algo realmente una persona estaba viviendo entera, íntegra en su fe y soportando una cruz, ¿no? Y eso, bueno, no sé si movió vocaciones, pero la gente del mundo la sacó un poco de ese día a día, en esa locura que vivimos, en esa diversidad de cosas que hacemos y que muchas veces nos apartamos bastante de lo que es la fe y de la puesta de nuestros ojos, en los ojos del Espíritu en Cristo mismo, ¿no? Y queríamos conocer un poquito con el debido cuidado, porque estamos hablando de una posible santa, todavía es muy apresurado hablarlo, pero seguramente que ella, cuando se cumplan los tiempos, merecerá el inicio de una causa de santidad. Para la gente que no conoce la historia de vida de Cecilia María, yo quisiera que en principio me haga una pequeña síntesis de quién era esa hermanita suya tan querida. Eh, bueno, ella era de Buenos Aires y ella pide entrar en nuestro monasterio. Primero había estado en otros 5 meses y había salido, y después pide ingresar acá. Y nosotros le pedimos que estudiara primero una carrera. Entonces, ella quería, siempre fue una persona muy voluntariosa, muy tesonera, y que cuando tenía algo claro lo quería llevar a cabo, ¿no? Y esto de que nosotros le pidamos que espere para hacer una carrera, le costó. Y todo empezó a estudiar enfermería, 3 años le duró la carrera, enfermería en el Británico, en Buenos Aires. Pero ella todos los años venía a golpear las puertas a ver si la dejábamos entrar antes de terminar la carrera. Y nosotros en eso nos mantuvimos firmes, ¿no? En eso nos parece importante que las vocaciones maduren humanamente afuera, lo que fuera necesario, y que si de verdadera vocación, esta se mantiene, ¿no? Sí. Y entonces, y bueno, ella venía a golpear las puertas y nosotros le decíamos que no, que tenía que seguir con la carrera. Y un día nos dijo, qué palabras ahí, bueno, se me fue, pero era como que decía, eso dijo, qué antipáticas que son. Me salió de adentro, porque claro, le insistíamos en este punto. Pero bueno, ella igual siempre estaba abierta, ¿no?, a lo que le íbamos pidiendo, y fue dócil. Y sobre todo lo que quería era realizar la voluntad de Dios, aunque le costara lo que le íbamos pidiendo. Así que finalmente, terminada su carrera, enseguida ingresa en nuestro monasterio en el año 97. Por lo que yo he visto, su vocación empezó a germinar en un viaje que ella hizo a España, y ahí ya es como un bichito que se mete adentro, dijo alguien por ahí, el Evangelio, la fe misma, evidenciada a través de ciertos carismas que uno va viendo, bebiendo, y que ella empezó a sentir algo diferente. Usted lo dijo bien, primero creo que ingresó a un Carmelo, el de Corpus Christi, y luego no se sintió cómoda, 5 meses, y ustedes hicieron como un seguimiento espiritual. De paso le pregunto, ¿hay alguna edad límite para ingresar al Carmelo? ¿Ustedes hacen toda una especie de evaluación previa? Sí, no tenemos edad límite así en principio, igual no es un conveniente que sea, ya después de los 35 años, habría que ver, Edith Stein entró más tarde, pero no es lo aconsejable, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de ayudar a las chicas que se presentan con vocación, de que puedan crecer en libertad interior, ¿no? Que puedan, porque lo que vemos es que las jóvenes de hoy a lo mejor no están muy en contacto con su corazón, y pasan muchas cosas de afuera, y entonces, como decía el Evangelio de hoy, ¿no? El Señor, yo soy el buen pastor, que llamo a las ovejas y ellas escuchan mi voz. Pero para escuchar la llamada uno tiene que sí, experimentar esa llamada y estar en contacto con el propio corazón, que es donde se escucha esa llamada. Entonces la idea es ayudar a las chicas que se presentan
a que puedan responder más libremente, si es que verdaderamente están llamadas, ayudarlas en un camino de crecer en libertad interior, ¿no? Para que su opción verdaderamente sea libre y de cara a Cristo. O sea Que que la motivación sea Él. sí, perdón. Evidentemente que es algo entendible y razonable, que siempre tiene que haber un discernimiento previo de la persona y un acompañamiento para si realmente la vida religiosa es lo que es el camino que tiene que seguir. Y en el caso de Cecilia María, me estoy preguntando yo, ¿no? Por lo que he visto, por lo que poquito que he vivido, porque a mí me conmovió muy fuerte la historia de su vida de ella. No sé si ingresó al Carmelo de Santa Fe y ya dijo, es mi casa, pero poco a tiempo es el lugar en el mundo que ella quería, donde quería estar. Sí. Sí, ella al ingresar acá, sí, enseguida sintió que este era su lugar y sí, no, nunca tuvo así dudas de si este era su lugar y si esta era su vocación. Claro que fue sometida a dura prueba antes. Eh, entonces, bueno, ya el Señor la había preparado, ¿no? Para esto y bueno. Y después comienza una vida adaptativa, no sé si comienza como novicia, bueno, y aparte tiene que ir puliendo un montón de cosas, porque la convivencia, no digo que sea difícil, pero tiene que aprender a convivir con otras religiosas. Uno tiene una forma de manejarse en el mundo que tal vez sea diferente con otras personas con las cuales convive, la tolerancia, y ir dejando que Cristo obre, ¿no? Como vasijas de barro, que el Señor nos va formando y nos van dando el color, el modelo, toda forma, como el Señor quiere, ¿no? Exactamente. Ella, uno de los dones que yo diría eran más fuertes en ella era su capacidad de empatía, era una persona cercana, su capacidad para ponerse en el lugar del otro y, y darse cuenta de lo que el otro estaba sintiendo o pasando, ¿no? Esto era muy fuerte en ella. A su vez, también siempre dicen, ¿no? Lo que es el don más fuerte a veces es la debilidad más fuerte. En el sentido de que esta gran capacidad que tenía de cercanía, de poder salir al encuentro del otro, constituyó su talón de Aquiles en el sentido de que ella experimentaba también esta necesidad de ser amada, de ser valorada, esta necesidad de intimidad, de cercanía. Era muy fuerte esta necesidad. Y esto muchas veces la hizo sufrir cuando no se sentía correspondida. Por eso digo su talón de Aquiles, en la que era más fuerte. Y es ahí donde el Señor la va, como decís vos, Néstor, la va trabajando y Dios va realizando su obra en ella, ¿no? Porque esta necesidad en ella tan fuerte, durante mucho tiempo ella la sufría pero no la reconocía. Después la empieza a reconocer y la empieza a transitar, experimentando el dolor, ¿no? De que muchas veces uno no se siente amado o no se siente valorado. Esto lo experimentamos todos, ¿no? En una circunstancia o en otra, ante cualquier cosita de que el otro no me corresponde, uno lo sufre. Bueno, ella lo sufría. Pero lo interesante en ella, y tal vez lo que me parece que fue el camino de ella, es que ella, el Señor poco a poco la va llevando a animarse a caminar esto, a tocar su pobreza, ¿no? Porque ella toca su pobreza al tocar esta necesidad, la experimenta, toca su fragilidad más íntima. Pero en vez de huir de esta fragilidad, la camina con valentía. Y poco a poco se va adentrando cada vez más en este camino de la verdad, ¿no? De ella misma, de su fragilidad, y poco a poco la va acogiendo con ternura esta fragilidad. Y entonces se sirve de esta fragilidad
para salir al encuentro del otro. Precisamente en aquello que a ella le hacía sufrir, es como lo que le da pie para salir de sí misma, en vez de cerrarse en sí misma, porque uno cuando hace experiencia de su propia necesidad, muchas veces se encierra en sí misma. Y ella al revés, empieza a salir de sí misma y empieza a cultivar mucho esto, ¿no? El cultivar la ternura para con los otros. Pero primero acogiendo con ternura su propia fragilidad. Ella ingresó al Carmelo con 24 años. Ingresó con 24 años. Y falleció a los 46. 42. 42, perdón. Le estaba escuchando muy atentamente, madre, porque ese camino que se da en la fe, con luces y sombras, valles y quebradas, momentos de oscuridad, también creo que nos pertenece a todos, ¿no? Tal vez que nosotros a veces nos abstraemos o creemos que nos abstraemos del llamado del Señor en el día a día, entramos en esas burbujas de distracción y creemos que el mundo nos seduce, ¿no? Pero tal vez que se sienta más marcado en la vida religiosa, pero imagino que un religioso hay momentos que pasa, momentos de crisis, de oscuridad, que uno dice, ¿dónde está el Señor? Quiero ver tu rostro. Sí, sí, es así. Y ella encuentra el rostro del Señor en esta experiencia de fragilidad más íntima. Ella, antes de la enfermedad, un par de años antes, tiene una experiencia fuerte donde ella toca esta fragilidad muy profundamente. Y es impresionante, pero precisamente ella, como te decía, se anima a transitar esto, a mirar su verdad de frente, ¿no? A descender a su pobreza más íntima, más profunda. Y en ese camino descubre el rostro de Dios. Se siente hija amada del Padre, precisamente en esa experiencia de profunda fragilidad. Ella en una carta que le escribe a uno de sus hermanos, escribe, y te lo voy a leer porque de alguna manera refleja lo que te estoy compartiendo, ¿no? Pero ella en una carta le escribía, este bajar es lo mismo del chico aquel cuidando puercos. Solo cuando empezó a sentir hambre de ser amado, que se sentía una porquería, que había perdido su dignidad y su identidad y todo, y que sentía su miseria total, solo entonces pudo volver a su padre, dejando su verdad, su herida al descubierto, sus llagas expuestas al abrazo del Padre. Y ahí sí, no tuvo miedo de la ternura, porque no tener miedo de la ternura significa dar ese paso de no tener miedo de nuestra debilidad, de nuestras podredumbres, no ocultarlas, sino ponerlas a la luz de la misericordia de Dios para que Él nos cure. Amor.
Esta charla, más que entretenida, muy agradable, con la hermana María Magdalena, la priora del convento El Carmelo de Santa Fe, a la cual yo le quiero agradecer. Yo sé que ella va a ver esto diferido, pero lo está siguiendo o lo están viendo muchísima gente que sigue al Carmelo de Santa Fe a través de las redes, específicamente por Facebook. Mucha gente que es seguidora, no es por curiosidad, creo que hay una fe o hay algo que la atrapa de la vida monástica, ¿no? Del carisma de las carmelitas. Pero esto, primera parte que hemos escuchado y visto acá con el padre Rubén, seguramente que merece algún análisis o una reflexión de parte tuya. Sí, lo que pasa es que lo fuerte de ellos es esa intercesión en favor de toda la humanidad. Entonces su vida vale mucho. Yo tengo un programa ese de Tu vida vale con los abuelos, precisamente para hacerle tomar conciencia de que aún en las debilidades, en las pobrezas, uno, la intercesión en favor de los demás es muy rica, y ellos viven de eso. Es decir, su vocación es esa. En el Carmelo consagran la vida a rezar por los demás, se olvidan de sí mismos y hasta del hecho ese de sentirse amado, de sentirse, como decía, desde la fragilidad. Le habrá pasado, como dice el Papa en la carta sobre San José también. San José, a través de la debilidad, él descubrió la ternura de Dios, esa ternura que la experimentaba rezando los salmos y leyendo los profetas, y esa ternura es la que le manifestó después a Jesús. Es hermoso poder ver en estas mujeres. Yo tengo una madrina, por ejemplo, es decir, ellos tienen sacerdotes por los cuales rezan continuamente, y que eso es lo que yo digamos quiero motivar también por el tema de los presos, o el tema ahora de los sacerdotes, con que repartimos los nombres de los sacerdotes entre los abuelos, porque el hecho de que uno vaya a hacer una misión y sepa que alguien está rezando por uno, y continuamente, eso es muy fuerte. Padre, y respecto a las vocaciones, me parece interesante destacar, vos que seguiste una vocación también religiosa y la seguís cumpliendo, que para la gente que nos escucha, especialmente la gente joven que por ahí tiene una vocación no totalmente definida, mostrarle tal vez o explicarle, o a través de testimonio de esto que estamos escuchando y viendo, de que una vocación se va construyendo a través del tiempo, un tiempo de discernimiento, de espera, de maduración, como vos lo viviste tal vez en tu vida religiosa y en el seminario. Claro, lo que pasa es que la vocación es un llamado de todos los días, y hay que dar pasos, a veces decisivos, pero en realidad todas las mañanas el Señor te hace un llamado. Vocación significa un llamado, y después cuando uno decide, uno va a ir aclarando por dónde hay que marchar, ¿no? La respuesta siempre es: ¿qué es lo que yo elijo? Viste que ella dijo de algo de la renuncia. Sí, sabemos que tenemos que renunciar, pero lo fuerte no es la renuncia, porque nosotros no somos Anakiri, sino que somos personas que elegimos algo que es el bien de los demás. Entonces, llamado por Dios, lo otro significa una consecuencia. Como yo siempre digo a los matrimonios, cuando se casan, vos renunciás a todas las mujeres, te elegí una y renunciás a las otras. Ya hay una consagración. Pero hay una consagración hacia esa persona, y nosotros lo hacemos de esa manera. Y en este caso es como dejar el mundo y adelantar el cielo, pero estando todavía en el mundo, intercediendo por sus hermanos, porque ellos están en contacto con todas las realidades. El otro día estaba mirando la vida de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y había una señora que quería quedarse y resulta que estaba enferma, entonces tenía que volver y ella lloraba, esa mujer, porque ella quería quedarse ahí en Calcuta con la madre, y la madre le dijo: no, vos tenés que ir a London, que era Londres, creo que era, no sé dónde, que la mandó de vuelta porque vos vas a interceder. Entonces ella se armó un grupo de gente que rezara, y cuando había un problema medio grave, que los tuvo 400 y la madre, la pobre Madre Teresa de Calcuta, ella aparece en la película, aparece un momento en el que le habla por teléfono, le dice: intensificar la oración, por favor, ¿no? Es decir, ponete en oración.
y las cosas se solucionan, porque se dan cuando Dios quiere que se den. Y esta gente, cuando hay una realidad así media fuerte, enseguida uno le llama al Carmelo y dice, mira, ponete porque está esto así. Lo más lindo es que yo a las Carmelas de Gualeguaychú las conozco porque el patio de ellas da a la casa de mi hermana, ¿no? Y mi sobrino se trepaban, viste, para ver las monjitas como trabajaban en el jardín. Y tenemos una anécdota muy linda que una vez hicimos globos con aire para que vuelen y le pusimos mensaje de Navidad. Entonces cuando llegó el momento de la Navidad lo largamos los globos, viste, y un globo cayó así en el lugar. Fue la única persona que nos respondió, fue el Carmelo, diciéndonos, agradeciéndonos, si estamos pegados. Pero claro, la alegría que ellas tienen es grandiosa, no es que ustedes la ven con radiantes tan, porque ellas se sienten útiles rezando. Es como uno le dice a veces a los abuelos, la gente enferma, ¿no? Es decir, uno es misionero, va a ser misionero toda la vida, postrado en la cama va a ser. Y estas monjitas lo que hacen es como decirnos que sí, que es cierto y que vale la pena, y por eso lo entregan todo, ¿no? Sí, por ahí vas a escuchar que ella me decía, la hermana María Magdalena, que nosotros estamos en la línea de fuego y ellas están en la retaguardia. Claro. Compartimos la segunda parte de esta entrevista. El programa está para los demás, no para lo que tenemos que decir nosotros. Madre, otra cosa que me conmovió también fue la ternura con la cual ustedes acompañaron en su tiempo de enfermedad y en sus últimos días, el acompañamiento de ustedes, el contacto. Creo que es como que el Carmelo se trasladó hacia otro lugar, acompañado de otras religiosas, bueno, gente de su familia, pero fue muy lindo frente a la tragedia de que uno tiene que enfrentar la muerte, y alguien dijo que cuando uno muere nadie lo quiere acompañar, pero ustedes estuvieron casi tocándola en ese viaje hacia el más allá, hacia el siempre de Dios, ¿no? Sí, eso en realidad es muy de nuestro carisma, ¿no? Y porque la vida comunitaria no solo es vida comunitaria, también implica los vínculos personales con cada uno de los hermanos. Y allí se pueden dar vínculos muy estrechos. Y bueno, eso es un punto importante, ¿no? En nuestra vida, es un compartir fragilidades. Es como diría la Santa Madre, hacernos espaldas. Pero esto también se da comunitariamente, ¿no? Porque tenemos muchos espacios, y Cecilia María participaba de esto, activa y pasivamente, de las dos maneras, esos espacios donde en toda la comunidad se da mucho diálogo, un compartir nuestras fragilidades, ponerlas al descubierto y compartir nuestro camino, ¿no? Y así, encarnando lo que es tan de nuestro carisma, lo que quería nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, el vivir este amor de unas con otras, amor, con todo lo que esto implica, ¿no? Amor de amistad, y hasta el fin, ¿no? Hasta acompañar hasta el final en el camino de uno de nuestros hermanos. Ahora nomás nos va tocando acompañar a nuestros hermanos. Ámense unos a otros como yo los he amado, ¿no? Evidentemente que ustedes los viven en plenitud. Estaba observando, y yo me remito a algo frente a la brevedad del tiempo que tenemos para poder manejarnos, que ustedes, yo no conocía que las carmelitas escribían cuando falleció una religiosa, no sé si en todos los casos, una carta de edificación, que tiene varias páginas, que yo sugiero que la gente la encuentre en internet, creo que no es tan difícil, que precisamente tiene que ver con toda una síntesis de lo que ha sido la vida prácticamente desde su nacimiento, su familia y su paso por la congregación de la hermana Cecilia María de la Santa Faz, y hay un agregado que se ve que fue manuscrito, que creo que se dirige a usted, madre, que le dice, lo único que te pido es que no exageres y digas la verdad. Exactamente, sí. Sí. Eso fue el último tiempo prácticamente. Sí, porque es decir, ella se da cuenta de que, primero se da cuenta de que Cristo estaba obrando en ella en su enfermedad, era muy consciente de esto, porque
como que el Señor la fue preparando en todo el camino previo. Cuando llega la enfermedad, ella acoge con ternura lo que ya venía cogiendo, toda su fragilidad interior. Cuando le toca coger la enfermedad física, es como el final de un camino. Y ahí es como que Cristo entra de lleno en su vida, ¿no? Y toma posesión de ella. Ella escribe, para que vos veas que yo no exagero, porque son sus propias palabras, pero a propósito de esto, ella dice, que estaba en el hospital cuando le escribe esto, porque ella ya no podía hablar, le escribía esto, dice, primero, al principio de la enfermedad, sentí junto con el dolor fuerte un gozo y una paz que no eran míos, una gracia sobrenatural que los demás, mis hermanas, se daban cuenta, incluso más que yo. También, por ejemplo, cuando me despertaba por las noches y veía justo enfrente de mi cama nuestra celda, esa cruz negra grandota que tenemos en la celda, me daba un gran consuelo ayudarla, consuelo y alegría. Y también me sorprendía, porque podía repetir con sinceridad y verdad aquello de San Pablo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Yo estaba recordando, Y, perdón, una anécdota, a ver si lo digo bien o me equivoco, que por ahí ya en su internación la visita la novia de un médico, ¿no? Y ella termina confortando a la joven, más que lo joven le podía confortar a ella. sí. Sí, su enfermedad la vivió completamente salida de sí misma. Yo recuerdo un día salimos a caminar porque le decían que saliera a caminar por la cuestión de los pulmones, pero ella estaba limitadísima desde todo punto de vista. Pero bueno, amaba tanto la vida que con el esfuerzo nosotros salía caminando y salimos a caminar. Y era muy exigido para ella, lo que era salir a caminar con toda la dificultad respiratoria que estaba teniendo. Y cuando estábamos llegando a la habitación, me hace señas de que sigamos de largo. Y yo le digo, ¿pero te parece? Y me dice, sí, sí. Porque ella, una enfermera había ido a contarle que tenía un hijo suyo internado en una habitación próxima a la de ella. Me dice, vamos a visitarlo a él. Y le habían hecho un trasplante de riñón. Y entonces, bueno, fuimos las dos a visitarlo a él. Eh, y bueno, así siempre, con esta actitud de querer ayudar al otro, de salir siempre pendiente de los demás. Esto en su enfermedad fue, bueno, llevado al extremo, ¿no? Hermana, lo que yo también recuerdo es que para que la gente también tenga en claro, porque no conoce del todo la historia de la hermana Cecilia María, ella comenzó con un cáncer de lengua que empezó como llagas, con una visita a un odontólogo que la derivó después a un médico y ahí se descubre la enfermedad y con todas sus afectaciones en el resto del cuerpo, ¿no? Y ella la fue afectando en el habla, en el comer, o sea, fue realmente una cosa que le fue restringiendo el ingreso de alimentos, el poder hablar, imagino yo, y todo eso se le llevó, no sé si con una serenidad, pero con una sonrisa y con un espíritu que realmente nos ha conmovido a todos. Sí. Yo diría que lo llevó de una manera sobrenatural, pero también muy humana. Por ejemplo, un día cuando le dijeron que ya no iba a poder comer más, porque había tenido una broncoaspiración, y ella ahí medio que se molestó con los médicos, se enojó, ¿no? Pero él dice, ¿por qué? Yo sé que no voy a poder comer más, pero es demasiado pronto. Y con lágrimas, ¿no? Le decía, me parece demasiado pronto, yo creo que todavía puedo seguir comiendo un poco más. Y, y bueno, pero no, tenía que suspender el poder alimentarse, ¿no? Y, y en ese momento sí experimentó como una gran angustia y se le caían las lágrimas y guardó silencio, ¿no? Cuando se fueron, nos quedamos todas las familiares y las que la estábamos acompañando y ella callada, ¿no? En silencio. Y como que transitó ese momento así humanamente, se mostró la que era con su fragilidad, con su debilidad, pero pasado un rato, un tiempo,
se repuso, ¿no? Y porque nosotros ahí dijimos, bueno, ahora no vamos a comer delante de ella, no vamos a tomar agua delante de ella. Y al día siguiente, cada vez que entraba un médico o una enfermera, me contaba, ellos no habían presenciado esta escena, ¿no? Que ella había estado, se le habían caído las lágrimas, y le decía, yo te quiero pedir perdón, le decía a la enfermera o al médico, porque ayer me enojé porque me dijeron que no podía comer más, y no lo acepté de primera, ¿no? Y, y la verdad que lo decía con tanta ternura, ¿no? Con tanta humildad. Eh, y bueno, así, después me decía a mí, ¿qué comiste hoy? Me quería saber qué era lo que había comido, que le contara cada cosa que había comido. Eh, y no quería por nada del mundo que dejáramos de comer delante de ella porque ella no podía comer, ¿no? Para nada. O sea, después lo vivió con una naturalidad impresionante. Pero eso no le eximió de que en un primer momento lo sufrió, atravesó ese momento de angustia, ¿no? Hermana, ¿cuántos meses sobrellevó la enfermedad de ella, desde que le surgió ya el diagnóstico de la enfermedad? Y el diagnóstico surgió el 11 de diciembre y ella muere un 23 de junio del año siguiente, o sea, casi 6 meses. 6 meses en los cuales ustedes la acompañaron, bueno, el Señor también la acompañó, ¿no? Al lado de ella. ¿Y cómo se fue dando? ¿Fue algo casual que esa imagen de ella ya en sus últimos días se esparciera prácticamente por el mundo, ¿no? Nos llevaron un mensaje muy fuerte de la santidad desde el dolor, algo que a la mayoría de la gente le repugna, el pensamiento de la muerte, que en realidad forma parte de la vida, ¿no? Pero la gente tiene una resistencia a la muerte, nos asusta. Y en cambio esa imagen de ella, esa placidez, es como nos dijo, hay otro camino y hay otra cosa, después de la cruz hay una Pascua. Exactamente. Sí, en ella sí, es eso, ¿no? Esa foto que viralizó en todo el mundo, se la sacaron 2 semanas antes la saqué yo 2 semanas antes de su muerte, de su partida. Acababa de ser intervenida con los tubos en el pulmón, que es muy doloroso, y esto fue 2 días después de esa intervención, y justo la familia la había ido a visitar. Yo estaba a los pies de la cama con el celular, y se estaba despidiendo de sus hermanos. Y yo estaba impresionada porque la veía un rostro transfigurado, ¿no? Uh-huh. Sabiendo todo el dolor que ella estaba atravesando. Y la verdad que me impresionó mucho. Y entonces estaba yo con el celular y sacándole fotos. Y entonces se van todos los hermanos y me quedo yo. Y yo me pongo a sacarle una foto con el celular. Y entonces ella me hace así, me diciendo, ¿qué estás haciendo? Y entonces yo me acerqué lo más que pude a ella y le saqué una foto. Le digo, mira, que si yo no estoy aprendiendo a usar el celular, y la verdad hace poco nos habían dado un celular, estoy aprendiendo a usar este celular y nunca saqué una foto tan de cerca. Y cuando yo saco la foto, se mató de risa con lo que yo le decía, ¿no? Pero sí, amaba la vida y cada momento lo vivía plenamente, ¿no? No se perdía nada. Me permite que le diga algo que me viene a la mente en este momento, ¿no? Dicen que el rostro de Cristo tiene 1000 caras. Tal vez esa cara es un rostro de Cristo en este momento, o el rostro sufriente de Cecilia María era un rostro de Cristo en el mundo, diciendo aquí estoy con el dolor y estoy con ustedes. Creo que una de las cosas que a mí me quedó para siempre, y después seguramente lo estaremos pasando, es un video que no sé si fue la última o una de las últimas misas donde ustedes están ahí, cantan, la acompañan, realmente conmovedor y afectivo, donde dice, bueno, está por emprender el último viaje o el gran viaje, pero no estoy solo, no estoy sola, mi comunidad me está acompañando. Exactamente, ella se sentía muy acompañada
por todas nosotras, por su familia también, y por tantísima gente que rezaba, ¿no? Y esto ella lo experimentó de una manera, era como un desborde, ¿no? En un momento ella recibió una carta de una hermana de otra comunidad que le decía, ¿cuánto amor estás recibiendo? Y ella le contesta, sí, justo vino un padre estos días y me dijo, bueno, pero vos no quieras ser el centro. Y yo le pregunté al padre, ¿cómo tengo que hacer para no ser el centro? Y el padre me dijo, vos todo lo que recibís, dalo, no te quedes con nada. Y así fue, ¿no? Todo ese amor que ella recibía, ella lo daba el 100 por 1 a todos los que la rodeaban, ¿no? Siempre salida de sí misma. Y cuanto más lo daba, más crecía su caudal para recibirlo, ¿no? Y finalmente ella fallece y ustedes ya tenían asumida la decisión, no sé si es habitual de que ella fuera enterrada en el Carmelo de Santa Fe, en su casa. Bueno, eso la verdad que fue una providencia impresionante. Nosotros no teníamos cementerio en este monasterio porque estamos en ciudad. Y cuando Cecilia María se estaba por morir, pensábamos enterrarla en el cementerio municipal, nos parecía un espanto porque la verdad que está muy descuidado y es muy peligroso. Y bueno, y justo un hermano de ella que es abogado nos dijo, mira, si amigo de la intendencia, a lo mejor podemos conseguir que puedan tener el cementerio en el monasterio. Y sí, hicimos las averiguaciones, nos dieron permiso y pudimos no solo enterrarla a ella en nuestro monasterio, sino traer a todas nuestras hermanas que están en el cementerio municipal. Así que actualmente tenemos todas nuestras hermanas acá, Hermana, lo cual es una alegría inmensa. hay algunas últimas palabras, bueno, no sé si siempre se da así, ¿no? Pero algo que usted recuerde fue prácticamente el último diálogo que tuvieron con ella. Últimas palabras, que yo recuerde, de los últimos días me estás hablando, ¿no? Sí. Bueno, que son tantas que no sabría, no me viene a la mente una en concreto. Lo que te puedo decir, si querés te puedo leer una de las palabras que ella escribe estando allá, enferma, allá en el hospital, Con los mucho últimos gusto. días. Dice, no sé cómo Jesús hizo esto. Esto de que vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? No sé cómo Jesús hizo esto, pero puedo decir también en verdad, yo lo conocí a Cristo en mi fragilidad. Yo no soy la protagonista. Miro con asombro la obra de Dios en mí. Dicho todo, le pregunto, de Cecilia María ha quedado un legado, han guardado cosas que hacen, no solamente a su recuerdo, tal vez pequeñas cosas materiales, pero todo lo que ella escribió, lo que manifestó, imagino que eso ha quedado ya algo, ha quedado plasmado a través de lo que ustedes han podido publicar, incluso en forma audiovisual, pero imagino que con el tiempo seguramente se dará la oportunidad, si Dios lo quiere, de inicio de una causa de santidad. Lo dejamos en manos de Dios, pero también hay alguien que tiene que tomar la decisión pasados 5 años, ¿no? Imagino que ustedes han acopiado una serie de documentación que realmente es importante. Sí, ella escribió muchas cartas, sí, que la verdad son un verdadero magisterio, y con esa sencillez que ella tiene para escribir y para hablar, y también sus pensamientos así íntimos, ¿no? De su proceso interior. Sí, tenemos bastante material de todo lo escrito, ¿no? Y legado por ella. Así es. Tenemos que esperar los tiempos de la Iglesia, ¿no? Que es la que en definitiva decide cuándo se puede abrir una causa, cuándo es conveniente que se abra una causa. Y también el pueblo de Dios, ¿no? Es el que habla. Sí, creo que el pueblo de Dios también, no digo que sea definitorio, pero tal vez de alguna manera influye sobre los pastores o el pastor del lugar donde falleció la persona para que se inicie la causa en forma diocesana, como habitualmente se hace, ¿no? Y después un gran trabajo de acopio de documentación, un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas, para después
a cerrar la etapa diocesana. De poquito me he ido conociendo las cosas a través de distintos testimonios y bueno, es muy lindo conocer también eso que es un poco oculto a los ojos del común de la gente, ¿no? Nos enteramos ya después cuando surge un beato o un santo, pero no conocemos todo el proceso previo. Para cerrar un poco este tiempo, esta charla, que espero que no sea la última, porque nos ha enriquecido a todos los que la estamos escuchando y los que los van a escuchar después, es referido al tiempo que vivimos. Yo lo estaba hablando con usted en privado, en el cual el mundo está muy complicado, conflictuado, dividido, el propio país. Tenemos un virus que todavía está presente y parece que gana fuerza y todos nos sentimos tristes, deprimidos, es como que erramos el rumbo. Yo creo que también ese mensaje de esta iglesia que es misionera también, porque ustedes son misioneras, con su oración y su apoyo, como era Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, ustedes nos impulsan a estar en la frontera, en la línea de fuego. Quisiera que me hiciera una pequeña reflexión de este tiempo que estamos viviendo, desde la óptica, desde la dimensión de la fe, donde están ustedes ubicadas. Sí. Bueno, pienso que en este momento de pandemia se está padeciendo muchas consecuencias de la pandemia. Una es la soledad afectiva, ¿no? Sobre todo de la gente mayor, que está padeciendo la soledad. Y entonces me acordé de un extracto de una carta que la hermana Cecilia María escribió a su mamá y que me gustaría leérsela. Sí, con mucho gusto. Creo que puede llegar a los que padecen esta soledad. Espero que estés bien y puedas llenar tu soledad cuando la sufras con gestos de caridad y fervorosa oración. Que no abras la puerta a la tristeza, que te puedas abrir aún en esos momentos a la voluntad de Dios y al don de ti misma, que es lo único que nos hace profundamente alegres. Que sigas haciendo fructificar todos los dones que Dios te ha dado, que vivas en la acción de gracia. Y hermana, también, sí, escucho. y también en este tiempo de pandemia se está sufriendo también los problemas económicos, ¿no? Y esto está haciendo sufrir mucho a muchos padres de familia, madres de familia. Y también recordaba también una pequeña cosa que ella le escribe a uno de sus hermanos que está casado con muchos hijos, con penurias económicas, y le escribe y le dice: no perdamos el tiempo en lamentos, a pesar de todos los sufrimientos, depres y bajones, no hay nada que nos impida amar. La pregunta cuando venga el desaliento es: ¿esto me impide amar? Hermana María Magdalena, la priora del Carmelo de Santa Fe, pero es como que uno desea profundizar en lo que es la vida monástica, porque yo la he conocido poco, es un carisma, creo que es maravilloso, pero todo este legado de la hermana Cecilia María, todo ese sufrimiento, todo el sentido del dolor y lo que es testimonio para los que estamos vivos presentes en este momento. Sí, además su espiritualidad y todo este enfrentamiento del dolor nos pega a todos, por más que estemos en medio del mundo. Incluso la misma, si nosotros dejamos de ser contemplativos, no podemos ser misioneros. Entonces yo creo que esta espiritualidad se la puede vivir perfectamente en medio del mundo y estamos llamados a hacerlo. Y lo que llama la atención, padre, es que uno habitualmente participa de distintos movimientos de la iglesia, grupos parroquiales, la cantidad importante de laicos que siguen esta espiritualidad. Sí, y además nunca olvidemos que si no hay oración, no hay nada. Es decir, primero ser discípulos, después misioneros, ¿no? Y para ser discípulos, vieron la Madre Teresa incluso, si no rezaba 2 horas a la mañana y 2 horas a la noche, por más que estés cansadísimo, ella no iba a fundar la congregación y iba a hacer lo que hizo. El tema es la oración, porque ahí es cuando uno deja los planes de uno
y se adhiere a lo que Dios realmente quiere. Yo le agradezco muchísimo, reitero, a la gente del Carmelo de Santa Fe, especialmente a su priora, la Madre María Magdalena. Esperemos que sigamos en contacto. Le agradezco también por la posibilidad de abrir, tal vez en forma virtual, el convento para que conozcamos más sus tareas, su cotidianidad. Seguramente que nos gustaría conocer mucho más. Tal vez que esto deje la posibilidad, la puerta abierta, para que a través de otra nota podamos seguir profundizando su espiritualidad, que realmente es maravillosa. Padre, nos vamos despidiendo y, por supuesto, tratando de comprometernos para un próximo miércoles y dejando este testimonio, este legado, que creo que a la gente que nos ha escuchado o nos está viendo, creo que le ha producido, como a mí particularmente, por una profunda reflexión. Sí, y además agradecer mucho a Dios que en la diócesis tenemos un convento de carmelitas descalzas, ¿no? Además de la Abadía del Niño Dios. Son dos pilares contemplativos que tenemos que agradecer siempre. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos reencontramos mañana. Vos podés ser, Vos también podés ser un santo de la puerta al lado. Tenés que serlo. Acompañamos tu vida. Caminamos juntos. RBA 957 para vivir mejor.